Bien, dos cuestiones esenciales para una correcta rendición de cuentas y un adecuado control interno de la actuación de los agentes y también un control judicial, cuando es el caso, son los mecanismos de identificación de los agentes y los sistemas para una adecuada trazabilidad de las armas y de su uso. La identificación en los uniformes de los y de las agentes ha de ser clara y visible desde distintos ángulos. La identificación nos referimos al número de carné profesional o el número de operativo profesional y, por tanto, debe estar presente idealmente tanto en la espalda como en la pechera como en el casco. Esto se viene a llamar sistema de identificación 360 grados. A día de hoy, solo el Cuerpo de Mossos d'Esquadra dispone de una identificación, de un sistema de identificación de este tipo. El resto de cuerpos tienden a llevar el número solo en la espalda y muy habitualmente sobre unas piezas de velcro que pueden retirarse de los chalecos con los riesgos que eso implica de que se muevan, se caigan, etc. Pero a estas deficiencias de los sistemas de identificación se suma también que los mecanismos de trazabilidad de las armas llamadas menos letales, especialmente las bolas de goma, los proyectiles de foam, no son lo suficientemente eficientes. Conforme a los estándares internacionales que están referenciados en nuestro informe, particularmente y explicados, particularmente en el capítulo primero, un correcto monitoreo del uso de las armas requiere de unos mecanismos que permitan identificar no solo el arma en sí, sino también los proyectiles que ésta lanza y los agentes a quienes se le atribuyó el uso de esa arma y que hayan hecho uso de las mismas. Todo ello debe venir complementado con unos sistemas de registros, de informes que permitan contar con la información contextual suficiente para determinar las circunstancias en las que se haya hecho uso de esas armas y valorar si se respetaron los principios de precaución, necesidad, proporcionalidad, no discriminación que han de regir el uso de la fuerza, ¿no? Tal y como se concluye en este informe, lo pueden ver, ninguno de los mecanismos, de los sistemas de trazabilidad actualmente utilizados por los distintos cuerpos y fuerzas de seguridad en el Estado y en las comunidades autónomas cumple con estos requisitos, ¿no? Y, por tanto, pues resulta muy difícil, cuando no imposible, identificar a los concretos agentes que dispararon un arma que haya podido tener consecuencias lesivas. Todas estas deficiencias en la identificación de los agentes y en la trazabilidad de las armas dificultan aún más las investigaciones judiciales. Es sabido que existe en el Estado un problema sistémico de falta de cumplimiento del deber de investigar, particularmente en cuanto a denuncias de malos tratos, lesiones, tratos degradantes, etc., ¿no? Ha habido ya hasta 13 condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por esta cuestión, a las que debemos sumar 15 sentencias del Tribunal Constitucional otorgando amparo desde 2007 a 2022 precisamente por falta de cumplimiento de las investigaciones efectivas y exhaustivas. Se detecta una tendencia en el Ministerio Fiscal a la inactividad en el marco de estas instrucciones y una tendencia también al archivo acelerado, digamos, de las actuaciones en fase de instrucción. Finalmente, voy a hacer también referencia a otra de las cuestiones que se analizan en el informe y es la ausencia de salvaguardias contra las identificaciones guiadas por perfil étnico. Se trata de una práctica policial por la cual se para en el espacio público, se identifica, se cachea incluso a personas por su pertenencia a una minoría étnica, por sus rasgos físicos y no por la existencia de hechos objetivos de su posible participación en una infracción o en un delito. Se trata, en términos utilizados por varios mecanismos internacionales, de un problema endémico en el Estado, en todos los territorios del Estado. Es evidentemente una práctica discriminatoria que alienta el racismo. Y si bien tanto en la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 1986 como en todas las regulaciones de las policías autonómicas se incluye una referencia al principio de no discriminación que ha de guiar la actuación de los agentes,
lo cierto es que esto no viene acompañado de mecanismos y de salvaguardias para evitar estas situaciones. Uno de los mecanismos que se propone introducir, así ha sido recomendado por numerosos organismos internacionales, también por el Defensor del Pueblo en varias ocasiones, son los formularios de identificación. Es decir, unos mecanismos de recogida de datos en los cuales los agentes plasman los motivos de la identificación, la condición racial de la persona y el resultado también de esta identificación. Quienes se ven sometidos a estas prácticas pues, padecen, evidentemente, de efectos psicosociales, sobre lo cual voy a pasar la palabra a mi compañera Serlinda.